Hola, de regreso, estamos en la parte 2 de presupuesto de capital y vamos con el ejercicio o el ejemplo 2, que es el del proyecto de expansión. Dice así: se estima una inversión adicional en activos fijos por 12 millones, una depreciación en línea recta a 6 años con un valor de salvamento de 3 millones, valor de mercado de los activos fijos en el año 6 estimado en 4 millones. Los ingresos anuales se estiman en el año 1, al final del año 1, en 10 millones, con incremento del 20% anual. Luego, unos costos de operación estimados en 75% de los ingresos por venta, una inversión en capital de trabajo en el año 0 estimada en 1 millón y en el año 1 en 500.000. Y te dicen que la inversión total en capital de trabajo neto se recupera al final del año 6. Dado que la tasa impositiva se estima en 34% y que la tasa de descuento es el 10% anual, pregunta dice si la empresa debe invertir en ese proyecto de inversión. Entonces nos llevamos esta información a la hoja de cálculo, que sería, digamos, la pestaña FCN que ustedes ven en la hoja de cálculo. Entonces allí básicamente lo que hice fue vaciar la información del enunciado: inversión inicial en activos fijos 12 millones, depreciación en línea recta con valor de salvamento de 3 millones, valor de mercado de los activos fijos en el año 6, 4 millones, ingresos anuales estimados en el año 1, 10 millones, luego incrementos anuales de 20% de esos ingresos anuales, costo de operación estimado del 75% de los ingresos por venta año a año, inversión en capital de trabajo en el año 0 se estima en 1 millón y en el año 1 en 500.000. Luego la inversión total en capital de trabajo neto se recupera al final del año 6. Luego tasa impositiva 34% y tasa de descuento 10%. Entonces ahora lo que nos dedicamos es a construir el flujo de caja. Entonces conocemos que los ingresos por venta, según el enunciado, serán 10 millones al final del año 1 y luego vamos a ir aumentando en 20% con respecto al año anterior, que sería esto que estamos formulando por acá. Eso hace con que, haciendo esos incrementos anuales periodo a periodo, en el último periodo de evaluación, es decir, el año 6, esos ingresos por venta ascenderán a 24.883.200. Luego, los costos de operación se estiman en 75% de los ingresos por venta de cada año. Es decir, en el año 1, al formular esto, va a ser de los 10 millones, el 75% serán 7 millones y medio, y luego, al formularlo y correrlo por toda la hoja de cálculo, eso nos dará, en el último periodo de evaluación, nos dará 18.662.400. Depreciación, básicamente de la depreciación se dice que es en línea recta, 6 años y tiene un valor de salvamento de 3 millones. Es decir, que dado que ya conozco el monto de los activos fijos, que es 12 millones, le resto los 3 millones de valor de salvamento y lo divido entre la cantidad de periodos, en este caso, que tengo como política de depreciación, que sería 6 años, y eso me da 1,5 millones para cada uno de los años, que es lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Dado que ya tenemos los ingresos por venta, los costos de operación y la depreciación, entonces ahora procedo a calcular la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos será simplemente restarle a los ingresos por venta los costos de operación y la depreciación. Resultado de eso en el año 1, 1 millón, y eso va a ascender hasta el año 6 a 4.720.800. Dado que tengo utilidad para cada periodo, simplemente ahora me resta es estimar los impuestos. Estimando los impuestos, asumiendo una tasa del 34%, eso da en el año 1 340.000, y haciendo lo propio periodo a periodo, vamos a tener que en el último periodo de evaluación, los impuestos van a ascender a 1.605.072. Dado que ya conocemos la utilidad antes de impuestos y conocemos el monto a pagar del fisco, ahora puedo simplemente, al restarlo, hallar la utilidad neta después de impuestos. Y eso en el primer año asciende a 660.000, y haciendo lo propio en el último año de evaluación, 3.115.728. Ahora, dado que ya conocemos la utilidad neta después de impuestos, hallamos el flujo de caja operativo. Para hallar el flujo de caja operativo, tal cual como lo vimos en la teoría, deberíamos sumarle a la utilidad neta después de impuestos el monto de la depreciación.
Resultado, 2.160.000 en el año 1 y haciendo lo propio en el año 6, vamos a tener que el flujo de caja operativo al término del año 6 será 4.615.728. Ahora nos vamos al flujo de caja de inversiones. Para armar el flujo de caja de inversión, primero consideramos los incrementos o decrementos en el capital de trabajo neto. Sabemos que hay una salida de efectivo en el periodo 0 de 1 millón y hay una salida de efectivo de 500.000 en el año 1. Y luego el enunciado dice que en valor nominal recupero esa inversión en capital de trabajo neto total en el periodo 6, es decir, el 1,5 millones se recupera. Por eso el signo positivo acá. Ahora, conocemos que la inversión en activos fijos en el año 0 fue exactamente igual a 12 millones, que es esta salida de efectivo que está por acá. Y yo la estoy colocando justamente en la cuenta de inversiones, pero debería colocarla en un apartado, digamos, adicional que se llame ingreso por venta extraordinaria. Dado que el enunciado nos dice que existe un valor de mercado para el activo fijo en el año 6 de 4 millones, yo pudiese plantearme la idea de al final del año 6 vender el equipo. Entonces la pregunta es, ¿en el año 6 contablemente el equipo tiene un valor? La respuesta es sí. Fíjate que tienes un valor de salvamento de 3 millones de ese activo fijo. Entonces, si yo decido vender el equipo, dado que el mercado me está ofreciendo 4 millones y mi valor en libros es de 3 millones, yo debería estar ganando 1 millón y sobre ese millón que estoy ganando debería hacerle un pago al fisco. Entonces eso es lo que reporto acá. Aquí básicamente la fórmula a nivel contable será valor de mercado menos, abres corchete y después haces la diferencia entre valor de mercado menos valor de salvamento y a esa diferencia la multiplicas por la tasa impositiva. Resultado, sobre el valor de mercado le debes deducir el monto que le pagas al fisco y eso es lo que debes reportar en el flujo de caja de la inversión, que es esto que está aquí, 3.660.000. Ahora sí puedo estimar cuánto da el flujo de caja neto de esa propuesta de inversión. En este caso, vamos a tener en el año 0 menos 13 millones. Luego, desde el año 1 hasta el año 5, vamos a tener, digamos, flujo de caja positivo en ascenso, 1.660.000, 2.490.000, 2.886.000, 3.361.200, 3.931.440 y finalmente en el año 6, sumando el flujo de caja operativo más todas las cuentas del flujo de caja de inversión, nos da 9.775.728. Ahora, dado que ya conocemos el flujo de caja neto del proyecto, podemos estimar cuál es el valor presente neto considerando la tasa de descuento del 10%. Al hacer eso, el resultado nos da 2.990.240, que como es mayor a 0, entonces yo debería aceptar el proyecto de inversión. Si le aplico la TIR, de igual manera debe ser consistente la decisión. Al aplicarle la TIR a ese flujo de caja, el resultado nos da 15.7. 15.7% es mayor que la tasa de descuento del 10%, por lo que el BPN juro me tiene que dar mayor a 0, como efectivamente lo demostré, y por eso yo debería aceptar el proyecto de inversión. Entonces, la conclusión del ejercicio es que conviene, en este caso, realizar el proyecto de inversión. Regreso una vez más a la presentación y aquí veo justamente la solución en la hoja de cálculo. Entonces ahora vamos a incorporar la inflación a los flujos de caja que hemos desarrollado hasta ahora, que todos han sido nominales. Entonces aquí hacemos el recordatorio de desvalorización monetaria. Entonces comenzamos de la siguiente manera. Si la tasa pasiva es del 10% anual, entonces quiere decir que 100 hoy es equivalente a 110 dentro de un año. Es decir, si tú metes esos reales en el banco, los 100, y la tasa que te está pagando el banco es el 10%, al cabo de un año vas a tener 110. Si la tasa de inflación se estima en ese periodo del 6%, entonces lo que yo estaría diciendo es que lo que hoy me cuesta un bolívar, dentro de un año me va a costar 1,06 bolívares. Es decir, que con 100 hoy compro 100 unidades de bolívares 1. Con 110 dentro de un año, es decir, asumiendo esta tasa pasiva, entonces dentro de un año voy a poder comprar 110 y ahora la castigo a la tasa de la inflación, que sería 1 más la tasa de inflación del 6%. Es decir,
que con 110 dentro de un año puedo comprar 103.77 las mismas unidades. Es decir, que en este caso específico puedo aumentar mi consumo en 3.77 unidades. Por lo tanto, la tasa real que se gana es de 3.77%. Eso entonces me lleva a la demostración de la fórmula de Fisher, que relaciona tasa nominal, tasa real y tasa de inflación. Lo que acabamos de hacer es que sobre un capital inicial, si yo le aplico una tasa, en este caso pasiva, voy a llegar a un valor final, y ese valor final es lo que yo coloco aquí como P1, y P1 es igual a ¿quién? Al capital que colocaste al inicio multiplicado por 1 más esa tasa nominal a la cual estás colocando, digamos, ese dinero, que sería la tasa pasiva. Ahora, si en esa economía aplica un efecto inflacionario, entonces yo puedo decir de una vez que hay un efecto real sobre ese flujo de caja que pretendo obtener al final del periodo 1. Eso entonces no es más que esto que coloco acá. Ese valor final en 1, que va a ser el valor P, que es el capital de arranque multiplicado por 1 más la tasa, digamos, nominal pasiva a la cual colocaste ese dinero, debe estar, digamos, descontada a una tasa de inflación, que es 1 más la tasa de inflación. Y eso es lo que me da, digamos, la condición de tener un flujo de caja real. De allí podemos demostrar que la fórmula de Fisher, que relaciona tasa nominal, tasa real y tasa de inflación, se comporta de la siguiente manera, que 1 más la tasa nominal será igual a 1 más la tasa real multiplicado por 1 más la tasa de inflación. Eso que acabo de decir en Venezuela en este momento los va a llevar a algo un poco diferente a lo que teníamos conclusión de hace dos láminas, donde tú podías incrementar el consumo en 3.77. En el caso de Venezuela en este momento, fíjense, lo tengo aquí en esta hoja de cálculo. Si tú colocas tus reales en el banco a una tasa en una cuenta de ahorro del 12%, y si consideramos que la tasa de inflación del último periodo fue de 450% promedio, entonces yo pudiese despejar de la fórmula o la ecuación de Fisher, pudiese despejar la tasa real. Y fíjense, 1 más la tasa nominal, que sería este 112%, será igual a 1 más la tasa de inflación, es decir, 1 más 4.5, que te da el 550% que aparece allí, multiplicado por 1 más la tasa real. Cuando tú despejas la tasa real de allí, el resultado es menos 79,64%. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú coloques tus reales en el banco, sobre ese capital que colocaste, igual perdiste el 79.64% de tu capital. Es decir, que no puedes aumentar el consumo, sino que más bien, así hayas colocado tus reales en el banco, deberías disminuir tu consumo. Esa es la conclusión de fondo de lo que acabamos de ver. Ahora, regresando nuevamente a la presentación, yo pudiese establecer, digamos, las siguientes pautas o consideraciones. Los flujos de caja pueden ser expresados en términos nominales, que es la moneda corriente, o en términos reales, que es moneda constante. Los flujos efectivos nominales deben siempre estar descontados a la tasa nominal, mientras que los flujos efectivos reales deben descontarse siempre a una tasa real. Dependiendo si estamos en un país que tiene alta volatilidad en las tasas de inflación, entonces yo pudiese establecer la siguiente fórmula. Yo pudiese calcular el flujo de caja neto en un periodo K de la siguiente manera. El flujo de caja real en el periodo 1, que es mi periodo base, multiplicado por 1 más la tasa de inflación del primer periodo, por 1 más la tasa de inflación del segundo periodo, y así voy tomando todas las tasas de inflación que se dan en esa economía hasta llegar a 1 más la tasa de inflación en el periodo K. Esta fórmula se utiliza muchísimo, sobre todo en países que tienen alta volatilidad a nivel de inflación, que puede ser el caso de Venezuela en este momento. En el caso de una inflación, digamos que no fluctúa mucho a lo largo del tiempo, yo pudiese utilizar esta ecuación, que es la de tasa de inflación anual promedio. Entonces, el flujo de caja neto para el periodo K va a ser igual al flujo de caja real del periodo 1, que es el base, multiplicado por 1 más la tasa de inflación, donde esta inflación es la promedio, elevado al número de periodos que esté en evaluación. Es decir, aquí estamos demostrando que tienes un comportamiento compuesto, es decir, de interés compuesto, nuevamente sobre el flujo de caja para relacionar flujo de caja real a flujo de caja nominal.
Entonces, en el próximo video vamos a desarrollar el ejemplo que aparece en la presentación.